buenas tardes. Hablemos de Derecho en la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Mi nombre es Sandra Morelli y tengo el honor, el gusto personal de estar con el doctor Jaime Buenahora Febres Cordero. Me he encontrado en la vida en dos oportunidades con el doctor Jaime Buenahora. Una en el Externado de Colombia. Sí, señora. Cuando él había regresado de Europa de realizar su maestría en Sociología en París II, universidad de la cual yo también orgullosamente soy egresada, y luego en esa misma universidad hizo un doctorado. Después se fue a Heidelberg a estudiar Historia. Y antes de todo eso, pues se graduó como abogado y economista en la Universidad Javeriana. Corrían los años 90. Sí, señora. Y nos encontramos en el Externado. Yo dirigía el Departamento de Derecho Público y él era nuestro profesor. Recuerdo tal vez de las primeras obras sobre el proceso constituyente, sí, la escribió usted, un libro rojo que reposa en mi biblioteca, muy ilustrativo. Hoy me encuentro con otra maravilla, los procesos de paz en Colombia y sus implicaciones constitucionales. El doctor Jaime Buenahora es sobre todo un gran académico, pero la segunda vez que me lo encontré en la vida fue, siendo yo contralora y su merced, representante a la Cámara, representando a los colombianos que viven en el exterior. Sí. Entonces también fue otra gran oportunidad para disfrutar de su conocimiento y de su sabiduría. Una tercera ocasión anterior, Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, la primera sala, sí, en épocas en que se elaboraba, yo era la secretaria técnica, la ley estatutaria de la Administración de Justicia. Sí, sí. Entonces, como ven ustedes, estamos ante sobre todo un gran académico, un humanista, y un servidor público que hoy en día vive en los Estados Unidos, dirige allí una maestría sobre relaciones internacionales y negocios internacionales y es miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Y hoy vamos a tratar un tema complejo, y es el tema del derecho internacional, de las relaciones internacionales, de los mecanismos que este ordenamiento, que es producto de los acuerdos entre las naciones civilizadas, existen para garantizar la paz en momentos en que tenemos una guerra en Ucrania que no parece terminar, para no hablar de las atrocidades que vienen sucediendo en la Franja de Gaza. Entonces, sin más prolegómenos y presentaciones, me excuso muy largas, pero es que su vida es muy meritoria y no podía omitir demasiados capítulos, ya omití muchos. Háblenos de eso, ¿cómo vamos a lograr la paz en este mundo tan complejo, donde entre más civilizados somos, menos salidas pacíficas parece que nos ofrece el ordenamiento jurídico internacional? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Comisión de la Mesa y a usted, doctora Sandra, por esta oportunidad, por permitirme este espacio. Me parece magnífico el programa Hablemos de Derecho y lo he seguido. Muchas felicitaciones. Bueno, ciertamente el mundo atraviesa una crisis tremenda en términos geopolíticos, económicos, ambientales, de todo orden. Pero realmente lo que más nos afecta primeramente es el tema de la paz a nivel internacional, la paz y la seguridad. Y a diario vemos noticias sobre conflictos tremendos como el de Gaza o el de Ucrania. Pero aunque ocupen las primeras páginas, no podemos olvidar que en África sigue habiendo conflictos, en muchos otros sitios, y que hay alrededor de 16 operaciones de cascos azules orientadas por Naciones Unidas justamente para prevenir que escalen esos conflictos diseminados en distintos continentes. De manera que yo creo que hay una crisis del derecho internacional público.
y que en términos operativos el actor más importante sin duda es Naciones Unidas. Es la organización multilateral por excelencia, pero tiene una anquilosis. Es una organización que funciona todavía bajo los parámetros estructurales de 1945. De la posguerra. Exactamente. Y entonces, pues hay que replantear, por ejemplo, el poder de la Asamblea General, hay que revisar el Consejo de Seguridad, vale la pena ampliarlo y en qué condiciones, y sobre todo hay que reflexionar muchísimo sobre el poder de veto, porque una cosa es pensar en el poder de veto que pueden ejercer los 5 miembros permanentes cuando se sienten afectados directamente, pero otra cosa que ejerzan el poder de veto cuando su afectación es lejos, indirecta. Por ejemplo, cuando la invasión de los Estados Unidos en República Dominicana, Estados Unidos argumentaba que no quería una segunda Cuba en República Dominicana, pero directamente nos estaba afectando a los Estados Unidos. Entonces es un tema crucial el revisar todo el organigrama, la estructura de Naciones Unidas, y desde luego pues podríamos hablar un poquito de Ucrania y Gaza, o revisar un poquito la historia del derecho internacional público. ¿Qué va a pasar en Ucrania? Bueno, en Ucrania hay que entender primero la relación bilateral, Ucrania-Rusia, y en segundo lugar la geopolítica. En el tema bilateral tenemos que recordar que de 1917 a 1991 Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Y del 91 al 2013, Rusia, Moscú, sigue dominando Ucrania y desafortunadamente con gobiernos mediocres, corruptos, gobiernos títeres, lo que produce una polarización del pueblo ucraniano y reacciona, es la revolución de Maidan, y sacan a los rusos, la que era oposición gana el poder. Y obviamente Europa, Estados Unidos tratan de capitalizar eso, los rusos invaden Crimea y bueno, desde entonces hay tensiones. Pero en términos geopolíticos hay que entender que ha habido primero una provocación continua, es decir, la Unión Soviética significó para Rusia perder 6 millones de kilómetros cuadrados y 14 naciones. Yeltsin fue un desastre en lo económico. Bueno, una oligarquía corrupta se formó, etc. Y Occidente aprovechó para desmantelar el aparato industrial y militar soviético. Y se prometió por parte de Occidente que no se iba a pretender captar a los antiguos satélites de Europa del Este como Hungría, Polonia, la República Checa, hoy más Eslovaquia, para que entraran a la OTAN. Y eso no se dio, todo lo contrario, fueron entrando uno por uno. Y la última provocación fue Ucrania. Con Ucrania, es que entonces, hablo de esto para entender un poquito el lado ruso, y además hay 3 regiones, no solo Crimea, sino Lugansk y Donetsk, donde la población es mayoritariamente rusa. Son zonas menores, pero hablo de esto porque poco se comenta. Siempre tenemos una visión profundamente occidental, que es la que recibimos de los medios, y esto vale la pena también conocerlo. Bueno, y frente a lo que usted nos está explicando, pues hay un ingrediente adicional, y es el ánimo del presidente Trump de debilitar la OTAN. Y ahí entra a jugar Europa pues un papel bien complejo de cara a la terminación de ese conflicto. Háblenos un poquito de ese aspecto. Bueno, Trump es bastante contradictorio, porque uno entiende que en campaña hubiera dicho: yo en 24 horas arreglo este problema. Mañana, viernes, justamente se encuentran Trump y Putin, y no será nada fácil en la medida en que se desconoce la presencia ucraniana y se desconoce también una visión europea, y tanto Francia como el Reino Unido, que tienen asiento en el Consejo de Seguridad, por ejemplo, están siendo ignorados, por lo menos en esta primera conversación. Entonces, no auguro un resultado positivo.
Ojalá se pudiera avanzar, pero pues es lamentable porque en términos de pérdidas materiales el costo es inmenso y en términos humanos pues se dice que más de 180.000 soldados entre los dos bandos, 7 millones de refugiados ucranianos en Polonia y otras naciones, etcétera. Una tendencia a la humanidad a comportarse como salvajes. Pero imagínese que usted tiene mucho que decirnos todavía, de tal manera que está cordialmente invitado a una segunda sesión de estos videos Hablemos en Derecho. Por ahora lo despido, pero muy pronto necesito volverlo a tener en esta academia. Pues muchísimas gracias, nos queda Gaza y nos queda un poquito el tema de la Sociedad de las Naciones, que fue un antecedente valiosísimo para las Naciones Unidas, pero que por supuesto hoy tiene una esclerosis tremenda. Pero no se van a quedar en el tintero, así que aprovechando su presencia en Bogotá, vamos a volverlo a reclutar. Muchísimas gracias, doctora Sandra.